¿Qué tal, amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén genial. El día de hoy vamos a hacer un pequeño demo sobre la conexión de base de datos en aplicaciones Blazor Server. Fíjese que con Blazor Server pasa algo muy peculiar. Recordemos cómo funciona. Las aplicaciones Blazor Server, eh, a diferencia de las aplicaciones Blazor WebAssembly, todo el procesamiento de renderizado se hace del lado del servidor. Y la comunicación entre el cliente y el servidor se hace a través de un canal de comunicación, un canal signalar. Una vez que se abre este canal, todas las operaciones que se realizan, todo lo que se debe de hacer o lo que hace la aplicación, se hace a través de este canal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos aplicaciones con conexiones a bases de datos utilizando Entity Framework Core, pues hacemos lo que ya conocemos, ¿no? Hacemos un contexto que herede del DB Context, pasamos el DB Context Options y registramos eh, nuestras entidades de base de datos, que son tal cual las tenemos aquí en una base en local. Y registramos por inyección de dependencias el equipo que estamos trabajando sobre el servidor. Trabajamos los modelos, algo sencillo, y nos vamos a nuestro componente index. Dentro de nuestro componente index tenemos algo bastante simple, que es un formulario con un entry, que lo que va a hacer es guardar a usuarios, ¿correcto? Y va a mostrar los usuarios. Entonces hasta aquí no tenemos ninguna complicación. Ustedes cuando trabajen en Blazor Server, bueno, aplicaciones Blazor, en algunas ocasiones encontrarán código así, o ustedes para empezar sus pruebas iniciarán así. Lo recomendable es utilizar algún tipo de arquitectura de software, pero esto es un demo simple, pero digamos a propósito para que ustedes vean el error que puede conllevar y aunque estén capas pueden caer en este mismo error. Entonces les ayudaría como, bueno, este video muestro cómo trabajarlo bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es inyectar el contexto, tal cual lo inyectamos en el componente. Y cuando inicializa el componente, pues lo que hago es obtener los datos. Y cuando guardo la información, pues también agrego al contexto, guardo cambios y obtengo los datos. Hasta aquí, nada del otro mundo. Vamos a probar que funcione. Denme un segundo. Ya ocurrió la aplicación. Tengo un poquito lleno el disco, entonces por eso tenemos aquí algunas complicaciones. Bien, entonces aquí por ejemplo voy a colocar el test 3 y hasta aquí todo está en orden. Sigue trabajando la base de datos 3.4 y cuando recargo pues me recarga la información de la base de datos sin ninguna complicación. Pero fíjense qué pasa, porque recuerden que nosotros trabajamos sobre componentes. Entonces, ¿qué pasa cuando en un componente yo tengo esta conexión a base de datos y resulta que en otro componente, como por ejemplo este componente que está por default, que es breadprompt, yo aquí también voy a hacer operaciones de bases de datos? ¿Qué va a pasar aquí? Pues bien, lo primero que vamos a hacer es demostrar lo que pasa para que vean cómo es el comportamiento, ¿correcto? Lo que voy a hacer aquí en este componente es, al igual que el componente index, voy a inyectar un contexto, ¿correcto? Una vez que yo inyecto el contexto, lo que hago es que cuando inicializa el componente, voy a invocar que obtenga el título, que es el título que yo tengo aquí, ahí está, y ese título lo voy a colocar en mi variable title, ¿correcto? Ya no es parámetro, ahora se asigna desde base, ejemplificando que en componentes separados necesito conexiones a base de datos para realizar operaciones cada componente con lo que tenga que hacer. ¿Correcto? Vamos a correrlo. Permítame un segundo. Ahora sí, vamos a ver si ya corre. Excelente, ya corrió. Y vean, ¿qué pasa? Pues con el error que nosotros tenemos es que una segunda operación, cuando inicializa un contexto, pues una ya se ejecutó y en el mismo momento que se ejecuta una operación con el contexto de base de datos se intenta ejecutar otra.
Recordemos el ciclo de vida de los componentes. OnInitialize es cuando inicializa el componente. Por lo tanto, cuando inicializan los dos casi al mismo tiempo, porque son milisegundos de diferencia, mientras el contexto se está utilizando por un componente, no puede ser utilizado por otro componente. La forma en la cual trabaja TT Framework Core es digamos un hilo de ejecución por operación que se necesita. No trabaja en paralelo, es decir, no es que me crea un contexto, y yo lo inyecto y me crea otro contexto, yo lo inyecto y me da otro contexto. No, crea un contexto y ese se ocupa para toda la aplicación. Pero recordemos que estamos trabajando bajo una arquitectura signalar, una arquitectura de sockets, entonces se complica un poco ese tipo de operaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros inyectemos de esta manera el contexto con aplicaciones Blazor Server o aplicaciones que utilicen tecnología signalar, pues puede que caigamos en este inconveniente. Bueno, ya mostramos el problema y ahora, ¿qué vamos a hacer para que nosotros podamos trabajarlo de diferente manera? Bien, para eso lo que vamos a hacer, vamos a inyectar un DB Context Factory. Lo que hace, como en todos los patrones de diseño, se inyecta o se declara, mejor dicho, que vamos a necesitar una instancia de un factory de contextos. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Este factory se va a encargar de construir las instancias de los contextos cuando se necesitan en ese momento. Entonces, sí, yo inyecto una fábrica de contextos, no inyecto contextos, inyecto una fábrica de contextos. Delego la responsabilidad de crear la instancia de este objeto a esa fábrica. Y entonces sí, en cualquier componente donde yo lo necesite, yo podré utilizar las conexiones de base de datos. ¿Por qué? Porque se crean en ese momento y se destruyen en ese momento. Entonces aquí vamos a agregar un dbContext. ¿Sí? Correcto. Ahora, lo que vamos a cambiar es que en nuestra inyección de dependencias vamos a agregar un factory de demoContext. Y en nuestros componentes ya no vamos a inyectar un componente como tal. Bueno, un contexto, perdón. Vamos a inyectar un dbContextFactory. ¿De qué tipo? De tipo demoContext. Y eso pasa a romper todas las conexiones. Entonces aquí vamos a decirle ContextFactory. Para que cambiemos el nombre. Bueno, mejor dicho, para que reutilicemos el nombre de context. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a decirle dentro de un contexto using var context es igual a factory context.create dbContext. Correcto, podemos crearlo. Bueno, estamos trabajando con asíncrono. Lo creamos asíncrono. Le decimos await. Y vean, como getData lo que hace es trabajar con un contexto, podemos decirle que getData recibe un demoContext y lo podemos parametrizar, context, listo. Y con eso reutilizamos el código. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiar aquí también la implementación y vamos a decirle que este context que recibe en el get, bueno, aquí está el context que recibe en el get, pues se parametriza, ¿correcto? Y entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle que cuando inicialice, aquí vamos por motivo de simplicidad, vamos a copiar y pegar. Colocamos esto por acá. Y aquí le decimos que vamos a pasarle el context, ¿correcto? Excelente. Ahora sí, estamos delegando la construcción del dbContextFactory. Y ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro otro componente, SavePrompt. Entonces vamos a decirle aquí que lo que vas a recibir es un dbContext. Vamos a decir dbContextFactory. Y por motivo de simplicidad vamos a obtener todo. Ahí está. Y aquí voy a decirle, voy a encerrarlo. Digo, aquí es un problemita del visual, por eso se ve así como extraño, pero es el visual como lo tengo, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué tengo? Tengo un context factory que recibe, ahora inyecta una fábrica de contextos. Y ese contexto lo que tiene aquí es que lo voy a crear y aquí mismo se destruye, ¿correcto? Vamos a ver si es cierto, vamos a correrlo.
Permítame ver aquí que le duele. Permítame un segundo, lo voy a hacer. A ver, vamos a recompilar. Aquí está, a ver, aquí me dice el error. Tipo context. Claro, aquí me falta decirle que va a ser de demo context. Context, correcto. Ahora sí, vamos a correrlo. Excelente. Ahí está compilando. Corre de este lado y voilà. Tengo el demo, que este demo es lo que tengo aquí. Por ejemplo, vamos a actualizarlo. Voy a decir update titles. Set name igual a demo en vivo. Nada más tengo un registro, entonces actualizaré a todos. Yo recargo la página y demo en vivo. Correcto. Y puedo seguir trabajando ambas partes. Tanto la conexión para realizar mis operaciones de guardado de datos en un componente y la obtención de datos que necesita mi otro componente para seguir trabajando esta parte de persistencia de datos. ¿Correcto? ¿Qué otros retos hay aquí? Pues bueno, habría que ver la forma en la cual nosotros podemos trabajar transacciones. Una ventaja es que nosotros tenemos el control directo de cómo se debe comportar el contexto que yo creé con este factory y pues bueno, es una de las ventajas o digamos de lo que nos ofrece el mismo todo lo que es el framework de Entity Framework y parte de las aplicaciones Blazor Server o Blazor WebAssembly. Bueno, en su caso en WebAssembly pues no es directo, habría que hacerlo en ASP.NET Core y pues bueno, esto no deben tomarlo como que solamente es para Blazor Server, no, esto nos puede servir para otro tipo de aplicaciones donde se requiera la atomicidad sobre operaciones en específico y pues sobre todo igual, si uno quiere controlar de alguna manera un poco más las conexiones, esta puede ser también una opción, agregar factory, así como el HTTP Client Factory, también podemos agregar factories de contextos. Y pues bueno, es lo que les quería mostrar el día de hoy. Les agradezco mucho su atención, ya saben, denle like, compartan el video, si les gustó comenten. Pues bueno, dirían por ahí, voy y vengo.